Bueno, hoy es Hannah Arendt. Hannah Arendt. Les voy a contar cómo la conocí. Cómo recuerdo que la conocí, porque no sé. Sé que hubo un momento que recuerdo. Ahora, no recuerdo todos los momentos, pero hubo un momento que recuerdo. En el año 2001 hicimos con el Seminario de los Jueves, lo hicimos antes, lo hicimos, no sé, en 1999, algo así, un seminario que se llamaba Tensiones Filosóficas. Después eso salió en forma de libro, en el 2001 salió en forma de libro, Tensiones Filosóficas. Y en este seminario se trataba de cotejar a dos, filósofos, pensadores, pintores, músicos, etcétera, pero el arte de la comparación, que para mí es la definición misma de la filosofía. Es decir, poner frente a frente, no en términos de polémica, que lo puede ser, ni en términos de debate, que lo puede ser, pero las relaciones entre dos son multívocas, son múltiples. Gracias. Y entonces, cada uno de nosotros debía elegir a este par. Incluso hubo uno que hizo un trío. No sé si no era Frida Kahlo, Rivera y alguien. La verdad que no me acuerdo. Yo elegí a uno que es uno frente a sí mismo, que era Pessoa, del que vamos a hablar. Entonces era esta cuestión de dos. Cuando fui a presentar el libro, Tensiones Filosóficas, a Santiago del Estero, al final de la presentación en la que yo hablé, después de que me regalaran un poncho, una estatuilla de madera de un gaucho y algo telúrico, vino un señor, un abogado, que falleció, porque me dijeron que falleció, pero para mí fue muy importante, no recuerdo el nombre, vino, se acercó y había escuchado este asunto de las tensiones filosóficas y me dijo, ¿usted conoce la relación entre Vladimir Nabokov y Edmund Wilson? Entonces yo dije, no, había leído algunas cosas de Nabokov o Nabokov y de Edmund Wilson no, nada. Y, se lo recomiendo, me dice. Entonces, en un momento dado, es decir, al día siguiente, empecé a averiguar de qué se trata todo eso entre estos dos hombres. Y esto me dio lugar a una búsqueda, una investigación incluso internacional. Pasé larguísimas jornadas y continuas en la Biblioteca Pública de New York, sacando material de Wilson fundamentalmente, que es norteamericano, Edmund Wilson. Y ahí encontré una relación fascinante entre el autor de Lolita, digamos, y de tantas otras cosas más, este aristócrata ruso emigrado, pedante y muy talentoso, con Wilson, que es un ensayista, un pensador, de gran talento también, de izquierda, que escribió muchos libros sobre cuestiones políticas y crítica cultural, y que escribió una novela, etcétera, y que se conocieron estos dos, ¿no? Y como Wilson era cultísimo y Nabokov era cultísimo, empezaron a discutir sobre cuestiones cultísimas, fundamentalmente sobre Pushkin y los poemas de Pushkin, etc. Nabokov odiaba la Unión Soviética, de la que tuvo que emigrar, que emigró.
y todo lo que tuviera que ver con socialismo, con izquierda, con comunismo, con todo ese tipo de cosas. Y bueno, eso no impidió que entre los dos se tejiera una muy fuerte amistad intelectual. Y es decir, uno estaba de un lado, el otro estaba del otro lado, de una grieta, y los dos supieron construir el puente por el que circuló grandes ideas. Cada uno se mantuvo en su postura en forma muy firme, pero con mucho respeto hacia el otro lado. Entonces allá veo que Wilson, que tuvo una agitada vida erótica, se había casado en una de sus nupcias con Mary McCarthy. Y leo, cuando uno busca encuentra cosas, que Mary McCarthy era quizás una de las mejores amigas de Hannah Arendt. Yo, que conocía a Hannah Arendt, algo había leído, digo, Hannah Arendt y Mary McCarthy. Digo, bueno, vamos a averiguar. Entonces, mientras estaba trabajando Wilson Nabokov, una vez que terminé ese trabajo y lo escribí, bueno, Mary McCarthy y Hannah Arendt. Y ahí entré en otra tensión. En este caso no era una tensión de discusión sobre nada, era una amistad real. Eran muy amigas, pero lo que a mí me interesaba era cómo podía ser la comunicación entre una católica de raíz irlandesa como Mary McCarthy, novelista, más inteligente que una zorra, y Hannah Arendt, de cultura alemana, filosófica, ¿no?, de un mundo tan distinto frente al de New York, que era el de Mary McCarthy, porque ella venía del norte, pero finalmente estaba allí en New York, y esta alemana, una novelista norteamericana y una filósofa alemana. Y ahí entré en ese mundo de ellas dos. Así empezó Hannah Arendt. Escribí mi libro Situaciones postales sobre estas dos tensiones. Y descubro, bueno, dos fotos, una de Mary McCarthy y una de Hannah Arendt. La de Hannah Arendt es cuando ella tiene 18 años y la de Mary McCarthy cuando tiene 20. Y me enamoré de las dos. Pero me enamoré. Tengo las fotos ahí en mi oficina. Las miro todos los días. Y entonces cuando escribí sobre ellas dos, escribí que era un ensayo enamorado. Y como no sabía, bueno, no eran exactamente dos pensadoras, eran algo mucho más cercano. Y no se me ocurrió otra cosa que nombrarlas tías mías. Mi tía Mary y mi tía Ana, porque en el mundo de las familias las relaciones entre un sobrino y una tía pueden ser realmente muy interesantes desde el punto de vista de la calentura, quiero decir. Entonces eran mis tías. Y así entré en el mundo de Hannah Arendt, ¿no? Y en el mundo de Mary McCarthy. Las dos tenían características similares, eran muy femeninas, le encantaban los hombres. Bueno, Mary McCarthy especialmente no quedaba uno parado. Y Hannah Arendt tuvo grandes amores. Y las dos de una inteligencia excelsa.
bellas, inteligentes, le gustaban los hombres. ¿Qué no se enamora? Hannah Arendt nace en 1906 en la ciudad alemana de Hannover. Pero su familia es originaria de Königsberg, ciudad a la que ella de niña con su familia van a volver. Habían ido de Königsberg a Hannover y de Hannover vuelven a Königsberg. Esto es una sorpresa. Königsberg en realidad es conocida por Kant. Kant es de Königsberg. Y de Königsberg lo que se sabe para el que estudia filosofía es que ahí estuvo Kant. Y que la imagen que se da es de una aldea alejada de los centros culturales, donde vivió toda la vida Kant, donde no salió nunca. Creo que fue a un lugar a hacer algo y volvió, pero digamos, no salió nunca de su aldea y que daba vueltas manzanas a las 5 de la tarde. Otra cosa no se sabe mucho más, que había una iglesia con campanario. Y para mi sorpresa, Königsberg no era eso. Königsberg fue un centro cultural, especialmente en el siglo XVIII. Un centro cultural donde convergían distintas corrientes culturales y distintos tipos de corrientes migratorias también. Así que era un lugar de fuerte producción y difusión de ideas. Königsberg, en el siglo XVIII. De ahí es la familia Arendt. El padre de Ana, Paul Arendt, la madre Marta. El padre era sifilítico. La madre se casó con él sabiendo que era sifilítico, que es una enfermedad de la época, porque se daban estos casos, y eso era una enfermedad progresiva y letal. El padre Paul Arendt se enferma cada vez de mayor gravedad y deciden de Hannover volver a Königsberg porque ahí tenían mejor cuidado familiar. Ante esta situación de invalidez del padre, Ana es criada y adora a su abuelo, Max Arendt. Tanto Max Arendt como Paul, padre e hijo, mueren el mismo año, 1913 creo. Es decir, Ana tiene 7, 8 años. Y queda el cuidado de la madre. La madre es una libre pensadora, con ideas socialistas, en esa época también se decía sufragistas. Eran judíos. Y eran judíos religiosos, no ortodoxos. Pero eran, o sea, eran judíos, había presencia judía, había cultura judía. Esto es muy importante. Nosotros vimos la vez pasada a Primo Levi. Hablamos de Primo Levi. Yo estaba pensando, Hannah Arendt realiza el camino inverso de Primo Levi. Primo Levi trataba de entender qué les pasó a los sobrevivientes, qué les pasó a los cautivos, a los capturados, a los secuestrados e internados en los campos de exterminio. ¿Qué conductas tuvieron? ¿Por qué situaciones pasaron? ¿Cómo se transformaron? Hannah Arendt, yo estimo que ha dedicado toda su vida y toda su obra, a pesar de la heterogeneidad aparente de ciertos títulos y temas, se dedicó permanentemente a tratar de entender por qué sucedió con los alemanes que hicieron lo que hicieron para que llegaran a hacer lo que hicieron.
Es decir, desde el otro lado quería entender. Ella era judía, pero ella quería entender cómo se llegó a crear una organización de matanza tan sofisticada, tan empresarial y tan organizada, tan institucional, que tuviera como meta el aniquilamiento de pueblos enteros, fundamentalmente el judío y además el gitano. Tratar de entender eso, cómo se llegó y si se puede volver a, ocurrir. Hace su liceo, Ana, sale de Königsberg, vuelve a Königsberg, finalmente hace una apelación y accede a la universidad y va a estudiar teología. Tiene 18 años, 1924. Ya es después de la guerra, ¿no es cierto? Teología. Imagínense que esto por algo es. El interés por la teología no es un interés por lo religioso o por un dogma o por una doctrina o por la historia de la Iglesia. Se debe a la lectura de Kierkegaard. Kierkegaard fue un despertador de conciencias filosóficas en Alemania también y especialmente. El danés de 1830, es decir, casi 100 años antes que lo que estamos contando de Hannah Arendt, fue un movilizador. Hablamos algunas veces acá de Kierkegaard, la idea que él tiene de la fe, la idea que él tiene del mayor escándalo de la historia humana, que para él es la figura de Cristo, la idea de que se cree en lo que no se sabe y se cree en lo que no existe, y que la fe es una apuesta sin garantías, que la vida no tiene un sentido preadjudicado porque uno crea en un Dios, sino que la creencia en el Dios es la que tiene que conformar esa garantía por una decisión libre del sujeto. Era un estímulo muy fuerte para pensar filosóficamente. La figura de Kierkegaard, que es una figura sumamente interesante, es un hombre que nunca firmó como Kierkegaard, todos son seudónimos, y las obras son totalmente disímiles entre sí. Desde un diario de un seductor hasta Temor y Temblor son cosas sumamente diferentes, siempre firmando de otro modo. Yo escribí un pequeño ensayo sobre Kierkegaard en donde lo defino como un actor. La versatilidad del actor, de representar papeles. Y esto lo di una conferencia en la Sociedad Teológica Danesa en Buenos Aires. Cayó horriblemente mal, porque para ellos Kierkegaard es un pastor, no un actor. Entonces, ella va a estudiar teología en Marburgo. Y en Marburgo, la atmósfera filosófica es aburrida, lo mismo, no hay creatividad. Se habla del positivismo, se habla del empirismo, se habla del idealismo y se habla de lo que fue, se habla de Hegel. Hay una búsqueda de valores absolutos, hay una melancolía respecto de épocas filosóficas pretéritas. Se trata de recuperar a un Kant, hay un neocantismo, siempre lo mismo, rumiando y masticando lo que fue para ver si se recupera algo, y toda esta atmósfera asfixiante tiene un agujero, una brecha
un aire puro y una ventana de algo que está pasando, que es totalmente distinto. Hay un hombre allá que habla de otra cosa que Heidegger. Martin Heidegger está ahí en Marburgo, tiene 35 años, está haciendo su carrera filosófica y está pensando la filosofía, la historia de la filosofía, conoce a Husserl y lo que se llama la fenomenología, y él está tratando de elaborar su propio pensamiento que pocos años después va a estar elaborado en Ser y Tiempo, que fue algo totalmente nuevo. Pero lo curioso es que sus clases no son clases de transmisión de lo que pensaban otros filósofos, sino clases de donde él trata de elaborar, evocando a la filosofía su propio pensamiento. Y tiene una cohorte de alumnos jóvenes fascinados por él, que lo admiran y que lo siguen todo el tiempo sin entender muy bien de lo que habla, pero de aquello de lo que hablaba era sumamente atractivo. Bueno, la niña de 18 años y el pirata de 35 se miran y se enamoran. Y realmente se enamoran. Porque después de todo lo que pasó después de la guerra, después de que Hannah Arendt se fuera de Alemania en el 1933, con la ascensión de Hitler, no por Hitler, porque vio algo y ya estaban pasando cosas, dejó Alemania en 1933, dejó de frecuentar a Heidegger en 1927, algo así, y recién lo vuelve a ver 22, 23 años después, en la posguerra, 1947, 48, 49, ella vuelve a Alemania, vive en Nueva York, vuelve a Alemania y va a ver a su gran maestro, que es Karl Jaspers, que es como un padre para ella, es el padre que no tuvo, Karl Jaspers, y lo ve a Heidegger. Y digo esto porque el encuentro fue un encuentro torpe, un encuentro difícil. Heidegger tenía muchas cosas que explicar que nunca explicó, de su adhesión al nazismo, pero la llama estaba prendida en Heidegger. Ella estaba muy casada con Heinrich Blücher, ya hacía años, pero no salió conforme de esta primera entrevista. Pero hubo una segunda entrevista en la que Heidegger le cuenta, Heidegger estaba casado con Elfriede. Elfriede era una nazi y tenía 2 hijos con Elfriede. Y después de verla a Hannah, le dice a Elfriede que la vio a Hannah Arendt y le confesó que era la pasión de su vida. Elfriede no tenía registrado eso, que fue y es la pasión de su vida. Parece que Elfriede es un escándalo. Y cuando se entera de esto Hannah, dice, bueno, este es el Heidegger del que yo me enamoré. Bueno, por lo menos tomó esa decisión. Nunca reconoció todo el apoyo a los nazis, pero reconoció que la amaba a Hannah Arendt, que a lo mejor estuvo más en peligro por esto último que si hubiera reconocido por la otra, vaya uno a saber. Entonces, ella, por su relación clandestina que tiene con Heidegger, tiene una situación en Marburgo incómoda frente a sus compañeros,
etc. Y además Heidegger estaba casado. Y esto era todo un problema. Ella le escribía los poemas, se veían y... Entonces, por recomendación de Heidegger, ella se va a mudar a otra universidad y va a Friburgo. En Friburgo está, creo que está Karl Jaspers, que con Heidegger tiene una relación de colega a colega. Karl Jaspers había escrito en 1919 uno de sus voluminosos libros sobre las concepciones del mundo, las cosmovisiones del mundo, etc. Jaspers viene de la psiquiatría y de la psiquiatría va a la filosofía. Es el que habla de las situaciones límite, como dijimos la última vez. Dice Hannah Arendt, Heidegger hablaba del ser y Jaspers hablaba de las situaciones límite. Con Jaspers ella establece una relación que va a durar toda la vida, ¿no? de respeto hacia él, de mucho respeto. Para ella, él es el nuevo Kant, el único heredero de Kant. Es un gran humanista. Dice que hablar con él es realmente comprenderse más a sí mismo. Jaspers estaba casado con una mujer judía, él no lo era. Se quedó en Alemania, recién fue a Suiza, creo que a los finales de los 30, o algo así. Se pudo tener más o menos una cierta, no libertad, pero creo que lo suspendieron de sus funciones profesorales y docentes, pero como su mujer era católica, etc., pero en un momento dado decidió irse él también. Ana estudia en Friburgo y va preparando su tesis de doctorado. Y su tesis de doctorado se llama El concepto de amor en San Agustín. Allí Heidegger estaba trabajando además San Agustín. Entonces, el concepto de amor en San Agustín son 3 amores. El amor erótico sexual, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ella va por esas 3 cosas que ve en San Agustín. La figura de San Agustín es muy importante para Hannah Arendt, es muy importante para Heidegger, es muy importante para mí, es muy importante para la historia de la filosofía. San Agustín es un revolucionario, Agustín de Hipona, es un revolucionario. Inventó el deseo, antes que Freud, ¿no? Es decir, inventó el no poder. Frente a él, venía de Roma, venía de la filosofía romana, se había educado para ser un notable romano. Sofística, filosofía, erótica, elocuencia, retórica, artes, teatro, gramática, ciencias, todo. Y en un momento dado, la mamá se llamaba Mónica, que se hizo cristiana, y ahí empezó toda una cuestión de San Agustín, de su conversión al cristianismo. Están en las confesiones de San Agustín. La conversión de San Agustín es algo extraordinario, ¿no? Es decir, el dolor que significaba para él convertirse, el terror que tenía de convertirse, el terror que él tenía de los votos, de decidir ser casto y tratar de elaborar la importancia de la castidad. Un hombre que amaba a las mujeres, que deseaba a las mujeres, la decisión de ser casto, ¿no? Y ver que con la voluntad no podía. La famosa voluntad de Epicteto, la famosa voluntad de los estoicos, la famosa voluntad de la filosofía antigua, la razón puede dominar las pasiones, si se disciplina, la razón puede. San Agustín se da cuenta que no puede,
que el deseo es más fuerte que la razón. Es decir, que la voluntad está quebrada. Se quiere y no se quiere. Bueno, todo esto a Hannah Arendt también le interesa, ya lo ve en San Pablo, a ella también le interesa, pero ya ella tiene como una vertiente en lo que lo más importante de estos tres amores es el amor al prójimo. Hannah Arendt va a tener esta tendencia, esta dirección, esta orientación hacia el entre los hombres. Todo su pensamiento político es entre los hombres, algo que pasa a nivel de la comunidad. Así que prepara esta tesis de doctorado. En Friburgo, en este ambiente de intelectuales y de profesores de filosofía, conoce a uno de ellos que se llama Kurt Blumenfeld. Este Kurt Blumenfeld es un profesor de filosofía que es un sionista, un organizador de grupos sionistas con el objetivo de que los judíos migren a Palestina. Ya las teorías de Teodoro Herzl en el siglo XIX se conocían. Herzl es un húngaro que decía que los judíos, la vida de los judíos no tiene solución, no se van a integrar jamás, nunca los van a integrar, el antisemitismo está fuerte, son considerados deicidas, que mataron a Dios, necesitan volver a su tierra, la única que tuvieron en la historia de la humanidad. A esa tierra tienen que volver, están las ideas de Herzl, Blumenfeld, toda su vida hasta que fue a vivir a Israel. Está en eso, conoce a Hannah Arendt a Blumenfeld y empieza a rondar medios sionistas. Ella, recuerden, tiene una educación judía, pero tiene una muy fuerte formación alemana, en filosofía alemana. Tiene estas dos vertientes, lo judío y lo alemán, que cuando se juntan pueden crear un Einstein o un Auschwitz. Empieza ya en estos momentos, fines de los 20, de la década del 20, ya en el 30, tiene 25, 26 años, a idear un nuevo libro que después va a escribir. Ya en el 33, en el momento en que se va a ir de Alemania, ya lo tiene escrito, que es sobre Rachel Vernagen. ¿Quién es esta mujer? Se trata de una mujer judía durante el romanticismo alemán, 1830, 40, 50, etc. Una mujer intelectual, una mujer de letras, que tiene su propio salón literario, que pertenece a la época de la Ilustración, es decir, la época de la emancipación, la época en que los judíos tienen por primera vez derechos que jamás tuvieron, en donde hay una enorme corriente asimilatoria en que los judíos van a ser ciudadanos del común, que por lo tanto no tienen que retraerse en su judaísmo porque pueden ser parte, a pesar de que en la vida real esto no se daba exactamente así, pero los derechos desde que Napoleón invade todo eso con los ideales de la Revolución Francesa están establecidos de que pueden acceder a ciertas profesiones que antes no podían, a cierto lugar en la sociedad y fundamentalmente en la cultura. Esta Rachel está, como tantos otros judíos, deseosa de ser parte de. Entonces es parte de esta cultura, salones literarios, etc. Y en un momento dado hay un rebote,
se enamora de alguien también que no es judío, etc. Pero hay un rebote por el cual ella es signada y marcada como judía. Llega un momento en que hasta ahí llegaste. Entonces, esta mujer debe, en un momento dado, darse cuenta de quién es, a pesar de su deseo de no ser quien es. Al final va a tener que reafirmar quién es. Esto le interesó a ella. En momentos en que arrecia el antisemitismo que ya existía, bueno, desde siempre, pero digamos en Alemania en forma muy fuerte, los grupos nazis van a ser ya régimen, van a ser gobierno. Los primeros campos de concentración son del 33, para adversarios políticos también. Hannah Arendt se cuestiona qué es esta identidad judía en medio de la gran cultura alemana. Su maestro Jaspers insiste todo el tiempo: no olvides, Ana, nosotros somos alemanes, nuestra lengua es el alemán, nuestra formación es la alemana, nuestro orgullo es el alemán, a pesar de otros. Y Ana, con todo el respeto a su maestro y demás, le recuerda siempre: sí, pero yo soy judía también. Y no sé si soy alemana, sé que hablo alemán. Ella conoce en el 30, formaba parte de este grupo de Kurt Blumenfeld, a un hombre que se llama Günther Stern, muy amigo de Brecht, había trabajado con Bertolt Brecht. Günther Stern hace filosofía, lo echan, se tiene que ir, se junta con Stern y se casa con Stern. Es su primer marido, Hannah Arendt con Stern. Günther Stern se va a llamar después Günther Anders, se va a cambiar el nombre. Y Günther Anders es un filósofo conocido por sus escritos contra el peligro nuclear. Escribió varios libros sobre eso y particularmente es importante para otras cosas que yo estudié, porque Günther Anders va a ser el mentor y el guía del piloto que tiró la bomba en Hiroshima, que formaba parte del pelotón del grupo de Hiroshima, y que fue acusado de locura porque al volver a Estados Unidos se consideró a sí mismo asesino de 200.000 personas, mientras los otros pilotos eran condecorados como héroes de guerra. Dijo que él tenía que ser juzgado como criminal. Y dijeron, bueno, este hombre está loco, lo internaron en un psiquiátrico varias veces, él no sabía cómo demostrar su culpabilidad. Günther Anders, llegó a oídos de Günther Anders y se juntó y trabajó con él para que no se sienta solo, para difundir sus ideas sobre el peligro nuclear. Este era el marido de Hannah Arendt. Él se va de Alemania antes que ella, va para París. Y Hannah Arendt, que es detenida en Berlín, ella estaba en grupos sionistas, trabajando un poco, es detenida, pero se puede ir y va a París. Ellos van a vive en París desde el año 33, 34 hasta el año 41. Se separa de Günther Stern en el 37, conoce a un ex comunista antistalinista, filósofo político y marxista, Heinrich Blücher, se enamora de él para siempre y se casa con Blücher, están ahí en París. Ella hace trabajo de solidaridad para judíos que quieren ir a Palestina, esto lo está haciendo. La avanzada alemana llega a Francia, llega a París. Ella tiene dos escritos, recordemos, San Agustín y lo de Rachel Bernhagen. Y entonces allí
ante esa avanzada, ahí conoce a Walter Benjamin antes de irse. Consiguen escaparse, está en cautiverio durante 5 semanas en Francia, consigue escaparse y con Heinrich Blücher se van a España, a donde no llegó Benjamin, a Lisboa, y en Lisboa un barco a Nueva York, a donde llegan en 1941. Es apátrida. A finales de la década del 30, Alemania le saca su ciudadanía y es apátrida. Y lo va a hacer hasta década del 50, 50 y algo, donde puede conseguir la ciudadanía norteamericana, estadounidense. Llega a Nueva York con Heinrich Blücher y bueno, trabaja de lo que puede. Trabaja un poquito de lo que puede, tiene algunos subsidios y becas de la comunidad judía, está en estos grupos y demás, pero ya empieza a meter cizaña. ¿Cuál es la característica de Hannah Arendt? Hannah Arendt quería, bueno, una de las características de las vertientes por las que podemos entrar, ¿no? Ella, como les dije, dedicó su pensamiento a tratar de echar luz sobre por qué pasó lo que pasó, digamos Auschwitz. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué los alemanes llegaron a ser criminales? ¿Y por qué los judíos fueron matados así, en forma tan masiva, la mitad de su población? Entender eso, política, histórica y moralmente. Su grupo de referencia es el de su nacimiento, de su procedencia, el judío. Y no va a cesar desde el primer momento, ¿no?, de tener un encarnizado debate, lucha, polémica, cruenta con la comunidad judía. Una vez, no hace tanto, me invitaron a dar una charla en una comunidad judía de Montevideo, con su sinagoga, su rabino, etc. Dije, bueno, y yo como también, digo, voy a ir a hablar sobre Hannah Arendt. No se habla sobre Hannah Arendt. Empieza a meter cizaña. Dice, los judíos tienen que tener su propio ejército. Hay que formar tropas judías. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. La dirigencia judía dice que es un absurdo todo eso. Pero ya empieza a plantear cuestiones incómodas y de debate. Aprende inglés, va a escribir en inglés mal, va a tener correctores, sigue pensando en alemán, hablando alemán, etc. Pero trata de forjarse esta nueva lengua. En 1944, ¿no?, ella está hace 2 o 3 años en Nueva York, tratando de ubicarse en algún lugar. No tiene puestos académicos, no enseña en la universidad, ¿no? Está ahí con los sionistas, con los judíos, haciendo changas. Blücher no encuentra tampoco un lugar donde enseñar, etc. Recuerden que Estados Unidos todavía en el 41 no había entrado en la guerra, tuvo que pasar Pearl Harbor para eso. Y que había una fuerte corriente dentro de la izquierda, en la que estaba Mary McCartney, de abstención. Esa es una guerra europea. Es un asunto entre ellos. Nosotros no nos tenemos que meter en eso. Pero ya en el año 1945,
44. Ya la guerra mundial tiene un veredicto. Alemania pierde la guerra en el 44. Falta poco para la rendición. Faltará poco para el suicidio de Hitler, todo ese tipo de cosas. Y en el año 1944, Hannah Arendt, que escribe pequeños artículos, ¿no? Escribe pequeñas cosas, escribe un artículo que se llama La culpa organizada. 1944, todavía la guerra prosigue. Y se pregunta lo siguiente: ¿cómo va a ser la posguerra? Alemania derrotada, los aliados victoriosos. ¿A quién se va a juzgar? Al pueblo alemán. ¿Se puede juzgar a un pueblo? Pregunta ella. ¿Se puede juzgar a todo un pueblo? Los alemanes fueron nazis, apoyaron a Hitler. ¿Todos? Bueno, todos no, los que emigraron no. Las víctimas no. Y si no emigraron y no fueron víctimas, fueron culpables, responsables y cómplices. Por lo tanto, a todos. ¿Pero todos los alemanes fueron nazis? Pregunta ella. ¿Cuál es la complicidad del pueblo alemán? ¿Qué quiere decir que era nazi? ¿Estaban todos movilizados? La idea de uno de los alemanes, Ernest Jünger, era la movilización total, es decir, el soldado trabajador. Cada alemán es militante, cada alemán es patriota, cada alemán está al servicio de la patria, en este caso no de Jünger, pero sí podía ser del Führer. Pero era así. Entonces ella tiene la siguiente idea, que no es así. Es decir, que es mucho más raro cómo uno se puede volver nazi y cómo uno se puede constituir en un verdugo, cómo uno puede estar en un campo de concentración con tareas administrativas, en tareas militares, en tareas criminales, y cómo esto puede ser cumplido y ejercido por personas corrientes que ni siquiera tienen que ser nazis, que no es necesario, porque en realidad el espíritu militante, el espíritu hasta fanático de los nazis fueron en los primeros momentos de la subida de Hitler. Después fue otra cosa lo que se instaló. No era un espíritu de fe en el nazismo, ario, racista y lo que fuera. Después se instaló de otro modo. Y dice, cita a un escritor francés, Charles Péguy, que es de los primeros años del siglo XX. Dice, Charles Péguy dijo algo muy interesante. Llamó al padre de familia el gran aventurero del siglo XX. El padre de familia, dice Hannah Arendt. ¿Qué no es capaz de hacer un padre de familia? Por sus hijos y por su mujer, cuando su seguridad está en riesgo, cuando su pan está en riesgo, cuando su techo está en riesgo y cuando su vida está en riesgo. ¿Qué no es capaz de hacer? Puede hacer cualquier cosa. Cuando los suyos están en peligro. En una sociedad en la que la mitad de la población está desocupada por falta de trabajo, donde hay miseria, donde hay hiperinflación, en donde el 2% de las empresas alemanas ocupan al 50% de los trabajadores tras la concentración de poder que hay. Dice, el gran talento de Himmler, jefe nazi después de Hitler, Himmler, no era ni Göring,
ni era Goebbels de la propaganda, ni era Göring, que era de la aviación y todo eso, era Himmler. Vio que él podía organizar la masacre y la matanza con individuos que ni eran fanáticos, ni asesinos sexuales, ni sádicos, ni siquiera nacionalistas. Y que esta organización, durante los años 30, captó a gente del común y del corriente, que no solamente fueron alemanes, fueron letones, fueron lituanos y hasta hubo judíos. Dice Hannah Arendt, 1944. Hannah Arendt dice que si hay un fenómeno internacional de la modernidad, moderno, es la del pequeño burgués, a veces lo llama pequeño burgués, a veces lo llama chusma, le da distintos nombres, ¿no? Del individuo que está pendiente únicamente de su existencia privada. Cada vez que la sociedad deja sin medios de subsistencia al hombre pequeño, mata el funcionamiento normal del mismo y lo predispone a asumir cualquier función. El pequeño burgués o el hombre masa. Este hombre masa no se convierte en esto de lo que estamos hablando por exaltados momentos, exaltaciones fanáticas y demás. Este hombre masa no se define por estar en muchedumbres gritando, se define por estar en el seguro refugio de sus cuatro paredes. Ahí se juega su destino. Cuando se pone en peligro su refugio de cuatro paredes, el hombre masa está dispuesto a defenderlo, como sea. Este hombre masa es el pueblo alemán. ¿Qué hacemos con este hombre masa? Cuando Hannah Arendt habla de totalitarismo, su primer gran libro es de 1951, Orígenes del totalitarismo. El segundo es de 1951, es del 58, La condición humana. Y en 1963 publica Eichmann en Jerusalén y Sobre la revolución. Estos son los grandes hitos, ¿no?, de su trayecto. El fenómeno totalitario convierte al hombre común, puede convertir al hombre común en un criminal. Esta es una característica del fenómeno totalitario, que actúa mediante dos vertientes fundamentales: el terror y la ideología, y se mezclan las dos. Dice que en este artículo de 1944 le preguntan a ella: ¿usted no tiene vergüenza de ser alemana? Y ella dice: no, tengo vergüenza de ser un ser humano. Si esto es un hombre, era el libro de Primo Levi. Este artículo de 1944 yo creo que es el prólogo a Eichmann en Jerusalén. Ustedes saben que Eichmann vivía en Buenos Aires. Ricardo Clemente era su seudónimo.
Vivía en San Fernando y entró a trabajar en la Mercedes-Benz. Pertenecía a este grupo de nazis que entró a la Argentina bajo Perón. Y tratando de vivir bajo el total anonimato. Y en 1960, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, Israel ya es independiente, o sea, la creación del Estado de Israel es de 1948. Ahí también Hannah Arendt metió todo tipo de cizaña. No estaba de acuerdo con el modo en que se creó el Estado de Israel. Ella quería una confederación árabe-israelí. Y empezó a escribir y a activar para que no fuera un Estado judío, sino un Estado confederativo, binacional, etcétera, etcétera. Ya estaba ahí. O sea, un problema tras otro tenía con la comunidad judía, que es la única a la que pertenecía. Esto es importante. Hay un concepto de un sociólogo, un pensador, anglo-norteamericano, nació en Inglaterra, pero trabajó en Estados Unidos, en Nueva York, escribió muchísimo en el New York Review of Books. Se llama Tony Judt, G-U-D-T, un hombre extraordinario que los últimos años tuvo una enfermedad degenerativa y él va escribiendo mientras la tiene y va escribiendo sobre lo que le pasa. Los artículos, ya no puede escribir, por supuesto, ya no puede hablar, ya no puede nada, pero por una serie de estos aparatos se puede expresar, le pueden traducir y salen los artículos que yo realmente me parecía algo tan conmovedor, un hombre tan inteligente, escribió sobre los Estados Unidos mucho, un hombre progresista. Tony Judt escribió bastante sobre Francia, sobre la cultura, admirador de Albert Camus, enemigo cultural de Sartre. Judt es J-U-D de dedo T. Tony Judt. Inventa esta idea que a mí me pareció fantástica, el intelectual tangencial. Tangente. Es aquel que no debate con los adversarios, eso lo hace cualquiera. Llámense como se llame, enemigos un poco mucho, pero enemigos, adversarios, contendientes ideológicos. Él debate con el grupo que tiene cerca, con el grupo afín. Es el hombre que no respeta ninguna ideología del vestuario. Es decir, ¿esto queda en el vestuario? No, esto se ventila. Lo nuestro se ventila, lo nuestro es público. Es lo que hacía Hannah Arendt respecto de la comunidad judía. A ella, los mismos sucesos que podían producirse en una cultura le provocaban sinsabor, pero si se producía en su propia cultura, mucho más. Y con mucho más energía actuaba. Acá no hay, estamos favoreciendo al enemigo, al antisemita, al nazi, a esto. Acá nosotros tenemos que pensar todo y decir la verdad. El intelectual tangencial se dedica a los propios. Los pone en crisis a los propios y se pone en crisis con los propios. En 1960, la Mossad, la agencia secreta de Israel, ya ellos andaban buscando nazis prominentes, libres. Averiguan, confirman, después de tiempo, que efectivamente Clement Eichmann, que es el organizador de Auschwitz, y que está en Argentina y lo van ubicando. Entonces hay todo un dispositivo de secuestro, que en 1960, creo que es en diciembre, algo así, vienen a Argentina en forma clandestina
a ubicar a Eichmann, que tenía a su hijo y a una mujer viviendo ahí en San Fernando en una casa. Eichmann aparentemente formaba parte de grupos alemanes que vivían en la Argentina, se reunían y mantenían su ideología, pero siempre con mucha discreción, como en clubes privados. Tenían relación con grupos peronistas afines, de la derecha peronista, digamos, que congeniaba con ellos, y lo secuestran con bastante dificultad y lo llevan a Israel. Esto provocó algunos problemas diplomáticos. Y lo van a juzgar en Israel, a Eichmann. Eichmann finalmente confiesa que es Eichmann. Y lo van a juzgar en Israel. Hannah Arendt está en Nueva York y por una relación que tiene con el de New Yorker, le proponen dar cuenta del juicio, ir en trabajo periodístico. Entonces ella va, conoce gente en Israel, está Blumenfeld, el que había conocido ahí en Friburgo, están allá. Gerson Scholem, el gran teólogo de la mística judía, está allá, conoce gente allá que la van a ayudar un poco a moverse en lo que va a ser el proceso del nazismo, ni siquiera de Eichmann, que se va a hacer en la tierra de sus víctimas. Y este es el evento. Va a tener su abogado defensor y testigos que se van a presentar, testigos de los campos, ¿no? Ella va y da cuenta del juicio. Bueno, esto fue el pandemonium. Sí, hasta ese momento ella tenía litigios. Esto va a constituir a casi la brecha definitiva entre Hannah Arendt y la comunidad judía. Ella, por supuesto, va con una curiosidad inmensa por lo que va a pasar. No va con planes o prejuicios o ideas. Quiere ver de qué se trata todo esto. Ella había escrito ya en 1951 Los orígenes del totalitarismo para entender por qué pasó lo que pasó. En este libro, que se divide en 3 partes, antisemitismo, imperialismo y totalitarismo, son 3 aspectos por los que ella quiere entender por qué hubo un Auschwitz y también por qué hubo un Stalin. Los 2 ejemplos que ella toma de sociedades totalitarias, pero también quiere entender el racismo imperial, el de Inglaterra y el de Francia. Es decir, el racismo tiene muchas connotaciones. Para Hannah Arendt, el imperialismo no es un proceso solamente económico, de una burguesía que tiene excedente, que busca nuevas tierras y nuevas riquezas. Es un proceso racial. La raza blanca y las otras razas inferiores, es decir, en la avanzada británica como en la avanzada francesa, en África, en Asia, en partes de América también, ¿no? Es una avanzada también racial, la del hombre blanco. Y se va a preguntar a Hannah Arendt, viendo cómo viene la mano, ya en ese momento, si las decadencias del Estado-nación, de los estados nacionales, y esto lo está hablando en la década del 50, no hoy, los estados nacionales, el fenómeno imperial, ¿no?, al decaer los estados nacionales no va a implicar también una decadencia de Occidente y por lo tanto de los blancos. ¿Y qué consecuencias esto puede traer?
Porque esta avanzada racial, ella va a analizar primero el antisemitismo, en donde va a decir, los judíos no son culpables, son víctimas, pero responsabilidad han tenido. Porque se tragaron la utopía de la asimilación, porque se tragaron la utopía de los derechos humanos, porque creyeron que la universalidad ilustrada los incluía. Y cuando desde el siglo XVIII empezaron a surgir estos eventos, estas leyes, estos derechos y estas posibilidades culturales de ser unos más de los comunes en el universo, entonces adoptaron actitudes, conductas, vestimentas y hasta apellidos del común de su propio medio para desaparecer como judíos y ser uno más. Y ahí empezó lo que ella llama el antisemitismo. El antisemitismo no es milenario, dice Hannah Arendt. El antisemitismo es un fenómeno moderno, desde el siglo XVIII y fundamentalmente en el siglo XIX. El antisemitismo no es la persecución a los judíos como tal. Cuando los judíos cumplían funciones en la sociedad cristiana, funciones de comercio, funciones de diplomacia, funciones financieras, y vivían entre sí y mantenían sus cultos y demás, a veces había pogroms, había persecución, pero cumplían una función y se distinguían como tales. El problema del antisemitismo es cuando el judío ya no se ve. Al judío hay que buscarlo. Cuando el judío está oculto, cuando ya hay ahí empieza el tema de la psicología judía. El judío ya no tiene la barba, el judío no tiene las patillas, ya no lleva su kipá, ya no cumple con sus rituales, es uno más, es músico, es arquitecto, es pintor, etc. Puede ser aceptado por la sociedad que lo rodea si es excepcional, si es un genio, si es un Husserl, si es un Einstein, ¿no? Si es un Wittgenstein. Ahí sí, tiene un lugar, limitado, pero tiene un lugar. Hay que ser genio para que te acepten. Pero poco a poco está, por diversos motivos políticos, sociales y demás, el judío se vuelve como alguien que al no percibirse es sospechoso. El antisemitismo viene por una búsqueda psicológica del judío y sospechosa, lo que va a llamar Hannah Arendt la judeidad. Y los judíos se creyeron el verso de la Haskalah, que es la ilustración judía. En un momento dado, con la figura de Kant, los filósofos judíos se hicieron kantianos y adoptaron la misma idea de universalidad cosmopolita. Esta es la idea, el cosmopolitismo. El internacionalismo moral y político, el cosmopolitismo, la igualdad de todos los hombres. Y Hannah Arendt va a insistir muchísimo. Hay una idea sumamente peligrosa que nos viene de la Ilustración, es la de igualdad. La idea de igualdad es sumamente peligrosa porque ahí empieza la casa del diferente. No así la idea de libertad que ella va a recuperar. Entonces ella ya venía con este background cuando va al juicio en Jerusalén, al juicio de Eichmann. Ella ya había estudiado este tema de la responsabilidad judía respecto de haber creído en una utopía y haberse desidentificado, lo que no significa que ella le pedía a los judíos históricos seguir siendo religiosos y ella no lo era. Pero ella, tomando el libro de Rachel Van Hagen, ¿no? Dice, cuando a vos te atacan como judío, no respondés como persona, respondés como judío. No respondés como persona, no respondés como ser humano, hablando de los derechos generales. Tenés que responder como judío, por la identidad por la que te atacan. Entonces vos allí la mostrás. Entonces todo este disfraz de ser como otros, ¿no?
Ella ya adjudica responsabilidades. Dice, no es cierto lo que dice Sartre en su libro Las reflexiones sobre la cuestión judía de 1945-46, donde dice, el antisemita cree al judío. No, los judíos se crearon a sí mismos. Y por eso hablan que el antisemitismo es milenario, desde la muerte de Jesús, porque también dicen que el mesianismo es milenario. Les conviene este milenarismo, pero es moderno. El antisemitismo es un fenómeno moderno que tiene que ver con la Ilustración, con el espejismo de la Ilustración. O sea, Hannah Arendt ya viene con un tema. Entonces, el juicio, ella ve el juicio como una maniobra. Es decir, no se está juzgando al nazismo. Al nazismo no se puede juzgar así. Ya hubo un juicio de Nuremberg en un momento dado donde había algunos jerarcas, ¿no? Sí, se juzga a Eichmann, pero además se quiere demostrar algo respecto de la política israelí. El juicio es una oficina de propaganda, dice ella, de Israel. Les interesa de alguna manera mostrar al fiscal y al jurado que los árabes se parecen a los nazis. Que Israel está en peligro porque lo rodean árabes hostiles como estuvo en peligro en Europa años atrás. Ella dice, ¿qué quieren estos jueces y estos fiscales? Eichmann, sí. ¿Y por qué no? No recuerdo el apellido ahora, tengo que buscar. ¿Por qué no este Herr tanto que es consejero de Adenauer, el canciller alemán, demócrata cristiano, el gran hombre del milagro alemán, el gran hombre político del milagro alemán? Había muchos nazis que estaban en la administración alemana del milagro alemán. Eichmann sí, el otro no. Dice Hannah Arendt, los alemanes tuvieron que pagar indemnizaciones a las víctimas del genocidio sobrevivientes, tenían que darles dinero. Yo recordaba, habiendo hablado de Primo Levi, algunas cosas personales de mi abuelo, recordé que mi abuelo recibía plata de Alemania. Lo que pasa es que cuando uno es chico, lo que le importa son los soldaditos de plomo, no esas cosas. Y un abuelo no habla con un nieto sobre esas cosas. Y después nadie habla. Con los chicos no se hablaba. Por lo menos en mi casa. Daban plata durante una cierta época. Pero además, dice Hannah Arendt, yo tengo una mente crítica, pero también soy medio perversa. Los emolumentos de los alemanes tienen ya fecha de vencimiento, por un lado. Y por el otro lado, los alemanes le van a vender, entre comillas, material bélico a Israel. Entonces hay cosas que no conviene molestar. Entonces, por el lado de Eichmann, concentramos todo. Dice, hay una denuncia al mundo árabe. ¿Qué tiene que ver mucho? Dicen que hablan de los juicios, hablan de las leyes de Nuremberg, por ejemplo, en el juicio. Van los testigos uno tras otro. Eso es muy terrible. Son testigos del campo. Era como si fuera Primo Levi. Cientos de Primo Levis van allá a hablar. Lloran, gimen, reconocen.
No es que lo conozcan personas, algunos sí, otros no, pero están reviviendo cosas que no pueden, que son traumas. Hay escenas, es algo muy doloroso, es muy doliente. En un cofre de vidrio está Eichmann con sus anteojos, su postura, ¿no?, escuchando. Y hablan de las leyes de Nuremberg de 1935. Yo las imprimí ayer. Las leyes raciales de Alemania. ¿Quién se puede casar con quién? Que los judíos no se pueden. Bueno, les digo, es muy complicado. Es una cosa, es decir, 2 abuelos sí, un abuelo no, si tenés un tátara no. Si vos tenés un bisabuelo judío, pero la abuela judía no, entonces te podés casar, etcétera. Bueno, las leyes de Nuremberg. Denuncia las leyes de Nuremberg. Y dice Hannah Arendt, ¿y qué pasa con las leyes de Israel? Donde los judíos no pueden casarse con una gentil y eso que no... Empieza a meter púa dura. Ella, que dice, lo único que soy es judía. Y eso nadie me lo va a poner en tela de juicio. No voy a permitir que nadie ponga en eso en tela de juicio. Soy judía de hecho. Pero digo lo que pienso. Entonces, dice, Eichmann, después Eichmann, ¿no? Sí. Todo el tiempo se quiere mostrar que es un monstruo, que es algo que tiene como una semilla demoníaca. Solo un monstruo puede hacer eso, lo que hizo. Organizar la matanza de bebés, de mujeres, de viejos, así, burocráticamente, con esa frialdad, con esa sequedad. Eichmann, cuando testifica, dice que él es kantiano, que leyó la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica. La crítica de la razón práctica, el imperativo categórico, dice que únicamente un acto es moral si es universal, si el sujeto está implicado en ese acto universal. Esa es la ley moral. Por lo tanto, vos no podés hacer del robo una ley moral porque estás implicado. Es decir, que te roben no es. Entonces, tu acto es moral si todos los hombres lo pueden hacer y vos también en una especie de armonía universal. Esa es la ley, el deber. Querer el deber. La voluntad debe someter, la buena voluntad someterse a esta ley. Y Eichmann dice que él es kantiano, que él obedece a la ley. Pero la ley es el Führer. ¿Quién es él para juzgar a la ley? Obediencia debida, obediencia querida, no hice más que cumplir con mi deber. Tuve amigos judíos, lo típico, ¿no? Me causa horror la violencia. Entonces, ella, con el concepto de la banalidad del mal, que es lo que va a hacer hablar un poco su texto, quiere decir que si estamos buscando algo inhumano, demoníaco, maldito, etcétera, no vamos a encontrar nada. Este hombre es un hombre mediocre, es un hombre parecido a este hombre Massa de su artículo del año 44, de este pequeño burgués, que cumple órdenes como si fuera un sereno de un garage o lo que fuere. Y que una sociedad totalitaria hace de esta gente verdugos. No tienen que creer en nada. Lo que a Eichmann le interesaba no era el nazismo, ni el racismo, ni el antisemitismo, sino llevar a cabo el exterminio, porque era su tarea. Pero sin invertir en eso valores. Simplemente era su tarea. Bueno, esto que dice, todo lo que dice Hannah Arendt es para discutirlo con ella.
esto no es tan fácil. Es decir, yo no sé si Eichmann es un tipo normal. Ella no dice que es un buen tipo ni nada por el estilo. Dice que cualquiera podría llegar a serlo, no lo sé. Es decir, todo lo de ella es de fricción y de debate. Porque en el otro tema, y esto sí que es terrible, que ella dice, ¿por qué no mencionan los consejos judíos? Es decir, la leva, para llamarlo de algún modo, de los judíos para llevar a cabo, juntar a tantos cientos de miles, que fueron millones, y llevarlos, esto no lo pudieron hacer los alemanes sin la colaboración de los llamados consejos judíos, que eran notables judíos que censaban a la población judía, censaban a la gente y a sus patrimonios, las ubicaban, llenaban los ficheros, constituían archivos y organizaban lo que después iba a ser la búsqueda de esta gente. En estos consejos judíos, aquellos que lo dirigían, algunos tenían la esperanza o la ilusión que podían ahorrar vidas, que podían hacerlo menos doloroso, que podían hacerlo menos violento, que podían negociar algo. Hannah Arendt dice, no solamente no pudieron negociar, a pesar de que hubo excepciones, sino que facilitaron la tarea. Incluso llega a decir Hannah Arendt, sin ellos no hubieran sido 6 millones, hubieran sido menos. Esto no es tan simple. ¿Sí? Los consejos judíos no eran cooperativas. Los que estaban allá no eran simplemente colaboradores. Las situaciones eran, imagínense qué tipo de situación era. Cómo se quebraba a la gente, etc. Cuando ella escribe Eichmann en Jerusalén, insatisfecha de este juicio, que lo considera como falto de autenticidad, en donde no se asume la responsabilidad, porque en un momento dado yo decía, tiene razón Hannah Arendt, los judíos no tienen que tener vergüenza ninguna de procedimientos y actitudes que tuvieron durante el terror. Primo Levi dice que él tiene vergüenza. Primo Levi dice que tiene vergüenza. Pero el de afuera, Hannah Arendt, no puede decir que hay vergüenza. La vergüenza es de la víctima, si la tiene, pero no de afuera. Ella, con el tema de los consejos judíos, esta falta de autenticidad, el no estar de acuerdo que se supedite el juicio de Eichmann a los intereses estratégicos y políticos de Israel, el tema de la banalidad del mal, entonces esto provoca un escándalo mundial y en la comunidad judía se trata de expulsarla. No se puede hacerlo como en los tiempos de Spinoza, con la anatema y el gerén, creo que se llamaba. Es decir, a Spinoza cuando lo expulsan directamente se convierte en un paria total. No se puede hablar con él, no se le puede vender algo. La comunidad judía, la dirigencia judía de Estados Unidos y demás, le pide a New Yorker y pide a las editoriales que censuren su libro, que no lo publiquen. Es acusada de traidora, que convierte a la víctima absoluta, que es el judío, en cómplice y al monstruo en normal. Esto es lo que hace esta mujer, para eso la mandaron. Gershom Scholem
gran autoridad intelectual, este teólogo, como le dije, que la quiere, pero hasta ahí le dice: careces de amor al pueblo judío. Hay una palabra en hebreo que es amor a tu pueblo. Y careces de amor a tu pueblo. Y Hannah Arendt le contesta en otra carta, dice: totalmente, nunca amé a pueblos, yo amo a mis amigos. Y lo que vos no aceptás es que yo sea independiente. Eso no lo aceptás. Pero yo amo a personas y amo a mis amigos. No amo a pueblos, ni siquiera al pueblo judío. Gershom Scholem la acusa de eso y se la acusa de falta de compasión. La misma Hannah Arendt, en un texto, ella se defendió con uñas y dientes. Se defendió con uñas y dientes. Kurt Blumenfeld, este amigo que ella respetaba de los grupos sionistas de Friburgo y demás, que vive en Israel, está muy enfermo, en una situación terminal. Él está muy enojado con ella. Ella va a Israel desde Estados Unidos para tratar de convencerlo que ella actuó de buena fe y que tiene sus razones de ser para escribir lo que escribió. No lo puede convencer. Se defiende con uñas y dientes. Pero en otro texto, ella dice, cita algo de Cicerón, ¿no? Dice: el hombre libre es aquel que no acepta ningún tipo de coacción, ni siquiera en nombre de la verdad y la belleza. A veces, dice, si me dicen, di la verdad, bueno, así no. Soy capaz de no decirla para mantener mi independencia. Con los máximos valores de verdad y belleza, el valor fundamental es tu independencia. Y soy capaz de, ante una obligación coactiva, de decir una verdad, si eso me obliga a algo y siento que me oprime algo y me reprime algo y me coarta mi libertad, a veces no la digo, pero la dijo. Eichmann en Jerusalén dijo públicamente cosas con una total falta de compasión. Primo Levi tenía vergüenza, hablando en nombre de quizás otros también, o de un Elie Wiesel y demás, las cosas que pasaban en los campos de exterminio, como se quiebra a una persona moralmente, necesita una fuerza letal para poder quebrarla. Primo Levi decía, soy un sobreviviente que tiene vergüenza. Pero la vergüenza no se dictamina desde afuera. Desde afuera es la compasión. Por eso, Hannah Arendt, para terminar, ¿no?, una luchadora contra todo, para decir su verdad, ¿no? Para ser una mujer libre. Es quizás lo más parecido a un concepto Foucaultiano en el último curso que dio en el Collège de France sobre Diógenes el cínico y sobre el cinismo, que se llama la parresía, el parresiastés, que es aquel filósofo, en el caso griego, ¿no?, que se enfrenta al poder en situación de peligro con el solo fin de decir la verdad en forma directa y franca, sin ningún tipo de ornamento y en forma directa. Hannah Arendt decía, cuando le querían ofrecer algún puesto en alguna organización, yo no sirvo, soy agresiva, no soy diplomática, digo las cosas como salen, como decía George Orwell, el gran intelectual inglés, lo digo en forma cruda y directa,
no sirvo para organizaciones. Lo mío es lo crudo, lo directo y lo franco. En su libro Eichmann en Jerusalén, como en toda su obra, como lo hizo su amiga también, Mary McCarthy, ya que recordamos los comienzos, tuvo ese rasgo caracterológico de su oficio de intelectual. Bueno, ¿quieren preguntar? Pregunten algo, digan algo. Una pregunta, una pregunta. En tu último libro, que de paso creo que realmente es una joya, en la parte que vos hablas de intelectual específico y que entras con Edward Leandros. Mi último libro salió ayer. Se llama La Máscara Foucault. Espero que esté distribuido, así lo compran. ¿Está en vidriera ya? Ah, yo tengo un solo ejemplar. También. En la parte que vos hablas de Edward Leandros, sí. Vos hablas de que la técnica fabrica la posibilidad de ser inocentemente culpable. Sí, de esta cosa de que la justificación técnica fabrica culpables inocentes, inocentes culpables de los pilotos que tiran la bomba de Hiroshima, y decir que además no puede sentir el dolor por las 200.000 víctimas, la inhibición del dolor ante la monstruosidad. Y a mí esa posibilidad de la inocencia culpable, de la culpabilidad inocente, por llamarle, me resultó muy similar a la burocracia criminal de Eichmann, justamente, y su indiferencia ante la muerte, ¿no? O sea, fui como una dupla, te hablabas de tensiones hoy, o sea... Sí. Yo ahí no sé lo inocente culpable, ¿no? Si algo digo yo, lo dice Anderson o no sé. Ah, Anders, ok, porque yo no lo diría eso. De cómo el Estado sí. tiende a favorecer... Sí, inocentes culpables, sí. Es decir, este Claude Ederle, el que piloteaba uno de los aviones que tiraron las bombas en Japón y que se declara culpable, no es lo mismo que el señor que violó y masacró a su hijastra, porque eso nos da, supongo, una sensación distinta a un piloto de guerra en una guerra, hacer eso, que vuelve y se declara culpable. Pero déjame pensar. El Claude Ederle no es lo mismo que Eichmann. No es lo mismo que Eichmann. Claude Ederle es un piloto de guerra que fue en una misión. Bueno, aparte era un meteorólogo, él no tiró la bomba, pero no importa. Fue una misión de guerra. Misión de guerra. Eichmann, esto es lo que hay que pensar. Eichmann no es alguien que hace un acto puntual, sino está años organizando algo. Está años organizando algo. Es decir, no hizo un acto por el cual firmó la leva de 10.000 judíos para que vayan en un tren y eso es su currículum. Organizó algo durante años. Por lo tanto, su actitud no es la actitud puntual de un hecho que después lo piensa y demás. Es un oficio permanente en el que él sabe lo que está pasando y al día siguiente va y trabaja de 8 a 6 y va al día siguiente y trabaja de 8 a 6 y siente que cumplió con su deber y que todo su objetivo es hacerlo lo mejor posible. Que no queden cosas desprolijas, que no queden cosas desordenadas, que el informe esté bien redactado, que en realidad esto no... así que yo no lo veo... adjudicarle a este tipo de personaje la palabra inocente me parece que no le cabe. A él no le cabe. El otro, bueno, es un caso muy extraordinario porque él mismo dice que es culpable, claro. Eichmann dice que obedeció órdenes.
el meteorólogo de la misión a Hiroshima dice que él es asesino de 200.000 personas. Es todo lo contrario. Bueno, porque es un héroe de guerra. Claro, es un héroe de guerra. Entonces, lo que justamente Hannah Arendt estudia, eso que vos dijiste, la burocracia, ¿no? El fenómeno burocrático no es un fenómeno de funcionarios. El fenómeno burocrático es un fenómeno de despersonalización. Y como decía también Todorov, que lo mencionamos la vez pasada, de fragmentación del sujeto. Entonces, esta sociedad moderna, totalitaria y burocrática, con terror e ideología, puede hacer que el sujeto despida, se vaya de su casa, le dé un beso a sus hijos, un beso a su mujer, y que después vaya a matar 5.000 bebés judíos. Y después vuelva a su casa a la noche y cene y toque una pieza de Mozart en el piano. Entonces, este fenómeno es un fenómeno que igual, para mí, no se trata de explicar ni de entender, simplemente de, por lo menos, observarlo, ¿no? Hannah Arendt dice que nada garantiza que no vuelva a ocurrir lo que pasó en la Segunda Guerra. Porque este fenómeno totalitario, burocrático, ideológico y de terror prosigue en el modo en que se va constituyendo la sociedad moderna. Lo que pasa es que ella dice, hasta que nosotros no pensemos en una idea kantiana, ella adora Kant, ¿no? La idea de humanidad es lo único que nos puede sacar del tema de la raza y del tema de la jerarquía entre pueblos y razas, inferioridad, etc. Esta idea de humanidad es la única que tendríamos que trabajar, ¿no? Hoy en día se trabaja en distintos lugares, ¿no? Pero si no, no hay garantías de que no vuelva a ocurrir. Sí. Ahorita en el libro de Timoletti, ¿no? Entonces me chocó mucho cuando se acaba casi todo y quedan unos franceses, no sé si 10 o 15 en una barraca, y vienen 4 alemanes que habían quedado por ahí y los fusilan casi como una cosa robotizada, que hay que seguir hasta el final. Esto de la obediencia de vida, hay que hasta el último. El matar, la deshumanización del otro, etcétera, etcétera, eso existe en nuestra historia argentina, lo vimos en el proceso, eso existe, eso ocurre, eso vos tenés a personajes devotos, austeros, cumplidores, que vos decís, mirá qué señor correcto como Videla, existen los sádicos como Macera, existe el otro que es un mediocre, eso existió en Bosnia, existe hoy, está pasando en Europa, está pasando hoy en día en Europa el tema racial, está pasando con el mundo de los musulmanes, con los árabes, con los gitanos, etc. No pasa con los judíos hoy, pasa con otros. Entonces, todo esto existe, es decir, existe un fenómeno por el cual el ser humano deshumaniza al otro, para llamarlo de algún modo, porque no hay una palabra para esto. Richard Rorty hablaba de la deshumanización, el otro hablará de otra cosa, Hannah Arendt habla como... Pero es un fenómeno que nos es contemporáneo. Entonces, Hannah Arendt intenta ir un poco más allá del tema de la culpabilidad, sino de una especie de corresponsabilidad que tenemos todos cuando vivimos en situaciones que son normales, en nuestro refugio de 4 paredes, como decía ella, que son normales. En esa normalidad está el peligro. Por eso Primo Levi no la soportó. No soportó esa normalidad, porque él venía de un lado en que esa normalidad tenía otro rasgo y otra característica. Y Hannah Arendt tampoco la soporta desde el otro lado.
Bueno, la vez que viene Gilles Deleuze y Kafka.